iniciar, vamos a hacer una revisión rápida de lo que es la interpretación de la radiografía de tórax. ¿Sí? Entonces, para interpretar la radiografía de tórax, esto lleva una serie de pasos y serie de secuencias ordenadas. Entonces, antes de entrar a explicar ciertos datos patológicos, tenemos que recordar densidades radiológicas, ¿sí? Eso es muy importante para poder identificar las afecciones pulmonares o pleurales o extrapulmonares que puedan presentarse en un paciente en concreto. Entonces, en esta presentación vamos a revisar las densidades radiográficas, cómo sabemos si nuestra RX tiene una técnica adecuada, las proyecciones radiológicas, la sistemática de interpretación, vamos a ver patrones de parénquima pulmonar, semiología de parénquima pulmonar y ciertos casos clínicos. Entonces, recordemos las densidades de calcio, densidades de grasa, densidad de tejidos blandos y de aire. Entonces, es muy importante, ¿no? Las densidades de calcio y metal van a ser radioopacos, van a ser blancos. Entonces, estas densidades de calcio y metal pueden corresponder tanto a huesos o a medios de contraste, ¿sí? También puede ser por alambres o por clips o por clavos o tornillos que se puedan ver. Las densidades de grasa son todo lo que es musculatura, todo lo que rodea la musculatura de tórax, densidades de tejidos blandos y agua, por ejemplo, la silueta cardíaca. Y lo que es el aire, esa densidad es radiolúcida. Entonces, esos son los términos. Las proyecciones, vamos a tener varias proyecciones. Va a haber proyección postero-anterior. Esta proyección es la que más se usa. Recordemos que, y bueno, hay que tener claro, no confundirse con la proyección antero-posterior. La proyección postero-anterior es una de las proyecciones más utilizadas. Se la realiza colocando al paciente, siempre va a estar con el pecho pegado al chasis. Entonces los rayos van a atravesar el cuerpo desde atrás. Van a atravesar al paciente desde atrás los rayos en la postero-anterior. Acá viene un detalle. Para hacer esta proyección, para que esta proyección radiológica sea tomada, debe ser con un paciente en bipedestación, debe estar de pie, debe realizar una inspiración profunda y a larga distancia para que se minimice la magnificación. Este detalle es muy importante, minimizar la magnificación. Entonces, el por qué hago hincapié en esto es porque en la práctica, la mayoría de las proyecciones que se analizan son anteroposteriores. Las proyecciones anteroposteriores van a magnificar el mediastino, entonces ustedes van a ver falsamente aumentados los hilios pulmonares, van a ver falsamente aumentado la silueta cardíaca y van a decir es una cardiomegalia, pero no lo es. Entonces, cuidado cuando estén frente a una radiografía. Si es una radiografía anteroposterior, con eso no pueden valorar el índice cardiotorácico, porque les va a dar un falso. Entonces, la ideal para valorar índice cardiotorácico va a ser la proyección postero-anterior, ¿sí? Entonces, pasa algo, la mayoría de los pacientes hospitalizados, pacientes graves o que ya tienen varias enfermedades complejas, son pacientes que no van a tolerar la bipedestación. Por lo tanto, la mayoría de las RX se las hacen acostadas, entonces son anteroposteriores. Entonces, eso es algo que deben tener presente. Entonces, esto es una radiografía postero-anterior. Esta radiografía es una radiografía postero-anterior, está bien inspirada y está bien centrada. Entonces, nosotros debemos detallar ciertos puntos de que una RX postero-anterior esté bien tomada o una antero-posterior también esté bien tomada. Una RX debe estar bien inspirada, debe estar bien centrada, ¿sí? Entonces, incluso la intensidad de los rayos X deben permitir que podamos observar nosotros la columna que está detrás del corazón, como en esta RX. Y ahora más adelante les voy a ir explicando cómo confirmamos cuando las radiografías están bien tomadas. Entonces, esta técnica, al hacerla bien inspirada, va a permitir que nosotros podamos identificar todas las siluetas, tanto cardíacas, diafragmáticas, mediastínicas. Entonces, lo ideal siempre sería a un paciente tomarle una proyección postero-anterior.
Ahora viene la otra proyección, la proyección anteroposterior. Esto es lo que les decía, esta proyección anteroposterior deben tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Una, que el paciente encamado no va a hacer una buena inspiración completa, entonces ese pulmón va a tener menos aire y va a parecer más denso, va a haber un pulmón más radiopaco y se va a marcar más la trama vascular. Y otra, como el corazón está más lejos de la placa, va que en una proyección posterior anterior, el corazón va a parecer falsamente agrandado un 25%. Entonces, hay que tener presente eso. Antes de decir que un paciente esté con cardiomegalia, primero debe identificar que sea una placa posterior anterior. Miren, este es un paciente que tiene una radiografía anteroposterior, entonces se ve magnificado el corazón, la trama vascular también se ve aumentada, entonces también está mal inspirada, entonces vamos a visualizar eso, y eso pasa muy frecuente. Entonces hay que ser muy detallista con todos estos puntos. Entonces la diferencia en un paciente con una placa anteroposterior y una placa posterior-anterior. Entonces, en el mismo paciente se hizo después una posterior-anterior en bipedestación y bien inspirada, ya la magnificación, como teóricamente lo explican, que es un 25% que se va a provocar en las placas anteroposteriores. De ahí las otras proyecciones, entonces, bueno, quiero hacerme más que todo es entender, tanto de forma práctica o caso clínico o como dato para examen, es muy relevante la diferencia entre las placas anteroposteriores y posteroanteriores, ¿sí? La ideal sería una placa postero-anterior, una PA. La mayoría de las veces y en la práctica lo que más van a encontrar son placas anteroposteriores. Los inconvenientes y lo que hay que tener presente ante una placa anteroposterior es que va a presentar magnificación del corazón, va a aumentar la trama vascular, entonces va a aumentar opacidad, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, lo ideal siempre va a ser posterior anterior, pero en la práctica más vemos anteroposteriores. Por sentido, sabemos que la mayoría de pacientes hospitalizados, muchos no pueden movilizarse y las placas tienen que tomársela acostados o con rayos X portátiles incluso. De ahí tenemos otras proyecciones, la proyección lateral. Esta proyección lateral nos sirve para ver el mediastino, ¿sí? Entonces va a permitir ver cualquier imagen patológica mediastino medio y posterior, que en una placa posterior anterior no podemos observar. Entonces los compartimientos mediastínicos en una lateral va a ser compartimiento mediastínico superior, compartimiento mediastínico anterior, el medio y compartimiento mediastínico posterior. Tenemos las otras placas, otras proyecciones, las proyecciones en decúbito lateral izquierdo o derecho. Estas van a permitir visualizar también aire o líquido en la caja torácica, pero más que todo usando el efecto de la gravedad. Entonces, va a tomar el nombre de decúbito lateral izquierdo o derecho según el lado en el que se apoya el paciente en la cama. Entonces, por ejemplo, si queremos ver aire en un hemitórax derecho, vamos a pedir un decúbito lateral izquierdo. Entonces el aire va a ascender y lo van a ver encima del parénquima pulmonar junto a la pared torácica. Más que todo jugar con el efecto de la gravedad. Lo mismo para derrames pleurales. Las proyecciones oblicuas, más que todo son rotaciones respecto a las proyecciones habituales y van a hacer que las estructuras anatómicas se vean desplazadas y aparezcan superpuestas las distintas. Por ejemplo, si en una proyección posterior anterior no pueden distinguir una masa a nivel del parénquima pulmonar o en la pared torácica, ahí es donde es adecuado pedir una placa oblicua para salir siempre de dudas. Las RX deben ser las que tomamos en inspiración. Normalmente la mayoría se solicitan en inspiración profunda, entonces de esa manera el pulmón va a tener una mayor densidad, va a ser radiolúcido. Esto deben tener presente, en una placa que está correctamente inspirada debe poder contarse 10 costillas por su parte posterior o 6 costillas por su parte anterior. Cuando esta placa está bien inspirada, entonces vamos a contar los arcos costales.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por su parte anterior. Eso es una placa bien inspirada. Otra cosa es que los hemidiafragmas, siempre el hemidiafragma derecho va a estar un poco más elevado que el izquierdo. Más que todo eso tiene que ver es por la presencia del hígado. Las radiografías en expiración, siempre vamos a tomar radiografías en expiración, pero eso depende de la necesidad clínica. Entonces, en pacientes que estén encamados graves o en situaciones como neumotoras o atrapamiento aéreo. Si tienen un estado clínico de un neumotórax, siempre se va a distinguir mejor en expiración, porque el parénquima pulmonar va a parecer más denso y va a contrastar con el aire extrapulmonar. ¿Sí? Entonces, en esos casos concretos se pide una RX en expiración. En neumotórax y en atrapamiento aéreo, bien sea en el enfisema o en una obstrucción, porque no se va a desinflar en expiración el parénquima afectado, entonces va a parecer más negro que el resto. Son los dos contextos clínicos donde piden RX en expiración. El resto siempre va a ser RX en inspiración. Entonces, recuerden, RX en expiración, neumotoras o cualquier situación de atrapamiento aéreo, tanto enfisema o alguna obstrucción por cuerpo extraño. Las técnicas adecuadas, y nosotros vamos a detallar que la placa está bien centrada porque los extremos mediales de las clavículas van a estar equidistantes a la apófisis espinosa. Entonces tenemos cuerpo vertebral, apófisis espinosa. Apófisis espinosa siempre va a ser equidistante de la apófisis espinosa a los extremos claviculares, mediales. Entonces esa placa está centrada. Muchas veces las placas están rotadas porque el paciente no colaboró o por una mala técnica incluso de la persona que está tomando la placa. Entonces eso va a hacer que se magnifique hilios pulmonares o interpretar cosas que no existen. Entonces una placa primero debe estar bien centrada, lo otro es que debe estar inspirada, ambos campos pulmonares se van a ver bien aireados, la cúpula derecha va a estar a nivel del sexto costal, arco costal anterior o del décimo posterior, ¿sí? Y penetrados porque vamos a ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta del corazón. Es rápido, con esas tres claves, ustedes se dan cuenta si la placa está bien tomada, si es una placa que esté bien centrada, que esté bien inspirada. Contamos los arcos costales que deben ser 6 anteriores o 10 posteriores, la cúpula diafragmática debe estar a ese nivel, y también ver si está bien penetrada, porque a veces no están penetradas de forma adecuada y se ven muy radiopaco, donde debería estar un poco más radiolúcido. Una pregunta, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí se escucha fuerte y claro. Ok, gracias. A ver, vamos a seguir avanzando. Estos signos de acá, bueno, no voy a entrar en detalle con estos para seguir avanzando con el resto.